Hola, estamos en la semana número 4 del día martes de nuestro estudio El regalo más grande. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Mateo capítulo 17, los versos del 14 al 20. En el libro de Mateo el capítulo 21, los versos del 18 al 22. Nuestro devocional estará en el libro de Mateo capítulo 21, los versos 21 y 22. Vayamos a nuestras citas. Y dice: cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. En nuestras citas en el capítulo 21 dice: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Amén. Palabras claves: ¿tienes fe? ¿No dudan? Harán todo lo que pidan. Oración, recibirán. En los versos del día de hoy observamos que una palabra mueve a las demás, y esta palabra es fe. Al orar, tenemos que tener fe en Dios, de que escuchará nuestras oraciones. Tenemos que tener fe de que se cumplirá lo que le pedimos. Ayer estudiábamos de que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Romanos 10:17. Al estudiar estos versos en el capítulo 17 de Mateo, observamos que el Señor, que se le acercó a Jesús, le conocía, sabía lo que había hecho Jesús. También observamos fe en él. Fue esta fe que lo llevó frente a Jesús. El Señor estaba en un acto de sumisión a Jesús. Observamos que el Señor fue humilde, obediente, o sea, dócil, y le hablaba a Jesús de su hijo y del problema que tenía él. Observamos falta de fe por parte de los apóstoles, y esto es importante porque el Espíritu Santo te capacita para ello. En este caso, los apóstoles fueron capacitados por Jesucristo. Observamos que Jesús les hace un llamado de atención. Los discípulos no solo habían oído de Jesús, sino que eran testigos de sus milagros. Jesús les enseñó todo lo que ellos necesitaban saber.
Ellos solo tenían que hablar de lo que habían visto. Ellos solo tenían que creer como el Señor, que fue a pararse frente a Jesús. Observamos que no era con su poder, no era con su palabra, era con el poder y con la palabra de Jesús que les había sido dada. Era con el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. También observamos que no fue cualquier persona quien les enseñó a los discípulos. Era el Hijo de Dios. Él los exhortó a tener fe. ¿Por qué es importante? Porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Segunda de Corintios 5:20. En nuestras citas en el libro de Mateo capítulo 21, nos relata que era una higuera que no daba frutos. Observamos que Jesús tuvo hambre y viendo la higuera, era lógico que buscaría frutos en ella. Observamos que esta higuera no tenía frutos. Y también observamos que Jesús le dijo que nunca jamás brotara fruto de ella y que al instante la higuera se secó. Observamos que Jesús, así como en la higuera, Él buscaba estos frutos en las personas, en sus discípulos. Él buscaba que sus discípulos dieran esos frutos. Él no buscaba cantidades. Él solo quería a las verdaderas personas que se mantuvieran a su lado y que lo siguieran y que lo obedecieran. Observamos que dar frutos es importante. La Biblia dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Hoy el estudio nos invita a dar frutos, a ser dignos hijos. La Biblia dice que mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. Hoy el estudio me hace reflexionar en que debemos tener fe, porque la fe puede mover montañas. Reflexiono en no dudar. ¿Estamos confiando en nuestro Shaddai, el Todopoderoso, el que creó el universo? ¿Estamos confiando en Él, en lo que nos prometió? Hoy el estudio también me hace reflexionar en esta invitación que nos hace de acercarnos al trono de gracia. La Biblia dice que porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy el estudio nos invita a pedirle y confirmar cómo recibiremos, a buscarle y confirmar cómo lo hallaremos, a llamarle y confirmar cómo nos abrirá. Hoy el estudio también me hace reflexionar en tener fe en la oración, porque el que pide, recibe. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por esto que nos das, porque esta fe nos alienta, nos inspira a pedirte, Padre, sabiendo que todo lo que te pediremos en oración lo recibiremos. Gracias, Padre, porque nos invitas a confiar en ti, a descansar en ti, a saber que tú, Padre, estás atento a nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque aprendemos a no dudar. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe crezca como árbol plantado frente a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ayúdanos, Padre, a que tú seas glorificado cuando nosotros demos frutos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.